es un mar cerrado totalmente, de norte a sur es de 21 kilómetros, del oeste al este es de 11 kilómetros y la punta más profunda es de 45 metros de profundidad. Totalmente es agua dulce, se alimenta por dos cosas. El río Jordán se emboca por la parte norte del lago y sale por la parte sur y desde ahí se va hacia el Mar Muerto, y también por la lluvia. Esas dos cosas, por esos dos elementos, este lago se alimenta. Ahora, este lago tiene un problema gordo, pero este año no, excepto este año. ¿Por qué? Por ser de agua dulce, está bien aprovechado para el riego. Están mandando el agua del mar de Galilea hacia el sur, donde no llegaba tanta lluvia. Y también, después del proceso de paz entre Israel y Jordania, están dando una parte a los jordanos. Y entonces se aprovecha también el Estado de Israel por el agua para el riego. Entonces siempre este lago tiene un problema, está mucho más debajo del nivel de donde debe estar. Ahora, la línea roja, que es la línea de peligro, el lago no debe bajar a más de 208, y bajó más hace años atrás. Pero este año es totalmente distinto. Hemos recibido tanta lluvia y el nivel del lago se aumentó. Y solamente hace 5 días nada más que el sacerdote en el primado de San Pedro abrió la puerta para la gente pueden llegar al agua, porque el agua está llegando hacia las escaleras. Entonces la verdad es la primera vez que veo el nivel del lago está aumentando. Bien, entonces vamos a entrar en la parte bíblica. Ahora incluso en el primado hay una señora que me dice, pero Rajay, ¿qué es esto? ¿Es un mar? ¿Es un lago? ¿Qué es? No, el lago fue mencionado 51 veces en los evangelios, 46 como mar y 5 veces como lago. Y por eso se dice el mar de Galilea o el lago de Tiberíades o Tiberias. Ahora, ¿qué Jesús ha hecho aquí? Unas cosas, lo que ha hecho Jesús. Jesús calmó la tempestad, Jesús caminaba sobre las aguas del mar de Galilea y la pesca milagrosa. Todos esos acontecimientos tuvieron lugar en este mar. ¿En qué orilla? Nadie sabe. Pero en este mar, seguro en este mar. Pero nosotros enfocamos a lo que se llama el triángulo sagrado. ¿Qué es el triángulo sagrado? Justo detrás de esos señores allí existe una montaña con árboles. Esto donde hemos estado por la mañana, el monte de las Bienaventuranzas. Entonces ahí es la punta del triángulo de arriba. Se baja una parte a la izquierda hacia el lugar de la multiplicación de los panes y peces, y pasando por el primado de San Pedro y directo hacia Cafarnaún. Y después se sube el triángulo desde Cafarnaún encima hacia el monte de las Bienaventuranzas. Esto es el triángulo sagrado. ¿Qué significa? La mayor parte pública de la vida de Jesús tuvo lugar aquí. El sermón de la montaña, la multiplicación de los panes y peces, la confirmación de Pedro, 10, 11 milagros que tuvieron en Cafarnaún. ¿Me he explicado? Entonces es una parte que no se puede olvidar. Muchos acontecimientos, muchos milagros fueron hechos ahí. Ahora, pero eso no significa que la tempestad calmada tuvo lugar ahí en la parte norte, o la pesca milagrosa, o Jesús caminaba sobre las aguas. Nadie sabe, pero en este mar, seguro en este mar. Ahora, algunos pueblos que caen a las distintas orillas del mar, que hoy la mayor parte de esos no están en pie. Hablamos de la orilla oeste, Bet Yarak, Magdala, ahí al pie del monte Arbel, y Tiberíades. A la orilla norte, ahí el monte de las Bienaventuranzas, primado de San Pedro, la multiplicación de los panes y peces, Cafarnaún y Betsaida. A la parte este, detrás de ustedes, Kursi, Hippos, Gadara, y al sur, ahí, Kibbutz, Digania y Genezaret. Esos son los pueblos que caen más o menos alrededor del mar de Galilea. Tenemos al frente lo que se llama los Altos del Golán.
y tenemos al pie de los Altos del Golán la orilla este del mar. Entonces, la orilla este del mar, hasta el año 1948, los sirios pueden bañar en el mar de Galilea, pero en la orilla este. Esa orilla fue tomada en el año 1948 y en el año 1967 tomaron también los Altos del Golán. Ahora, ¿de dónde empiezan los Altos del Golán? Los Altos del Golán empiezan desde la orilla sur, donde termina, o donde, mejor dicho, la salida de Río, donde hoy, después del almuerzo, vamos a renovar nuestras promesas bautismales, a la salida de Río. Empiezan desde ahí y se juntan, toda esta cordillera se junta ¿con quién? Con el monte Hermón. Entonces, estamos hablando de 1875 kilómetros de cordillera. Entonces, empiezan por la parte sur del lago y se juntan con el monte Hermón y termina lo que se llama los Altos del Golán. A 60 kilómetros de los Altos del Golán se encuentra la capital de Siria, Damasco. A 60 kilómetros, nada más. Entonces, ojalá, rezamos siempre por la paz entre las naciones y ojalá que la paz llegará algún día. Bien, entonces, este es el lugar. Quizás este es un lugar maravilloso, donde no hay mucho cambio. Lo que quiero decir, que Jesús en su época contempló el mismo paisaje que estamos contemplando ahora. Fíjense, la mayor parte todavía esas montañas están vacías, los Altos del Golán, al frente de nosotros. Quizás es un lugar donde ya Jesús contempló el mismo paisaje que estamos contemplando ahora. Decía Rajai una cosa muy importante de todos los sitios que hemos visitado y que visitaremos, ¿vale? En todos hay que hacer un poquito bastante de imaginación, ¿vale? Para ubicarte o para imaginarte a Jesús, pues eso, multiplicando el pan, estás dentro de una iglesia, pero el lago es el lago. El lago es el lago, ¿vale? Y si os fijáis, hoy estamos todo el día alrededor del lago. Todas las cosas que suceden alrededor del lago. El lago como lugar de encuentro con Dios, lugar de la actuación de Dios, lugar donde el Señor actúa. Es una imagen perfecta de nuestra vida. Porque tú y yo nos podemos hacer unas paranoias mentales de Dios, estupendo, todo lo que tú quieres, pero esto la cosa se ve en los hechos concretos de nuestra vida. Obras son amores. Ahí estamos, ¿vale? Entonces, pues tú puedes decir muchas cosas, puedes saber muchas cosas de Dios y toda la cosa, pero luego al final nuestra vida es ahí donde el Señor se encuentra con nosotros, ¿vale? Entonces, vamos a leer un evangelio que lo complicado era decir, ¿qué evangelio ponemos? Porque hay un montón de evangelios que tienen que ver con este lago. La pesca milagrosa, la vocación de los primeros discípulos, ¿no? Que Jesús pasó, dice que estaban repasando las redes, que eran pescadores, estarían en una orilla, ¿vale? Y el Papa Francisco ya me chafó el evangelio que yo leí aquí, que era el de la tempestad, ¿vale? Pero bueno, se lo perdono. ¿Os acordáis cuando la pandemia, esa famosa oración en la Plaza del Vaticano vacía, ¿no? Y ese evangelio de la tempestad donde los apóstoles, pues eso, cuando ya te ves, ¿no? Que ya te hundes, entonces despiertas al Señor, ¿no? Y muchos tenéis experiencia de que la pandemia ha sido un momento para volverte a Jesucristo. Porque como humanidad, no habéis sido los únicos, ¿vale? O sea, como humanidad que nos queremos todopoderosos, pues viene un virus que nos pone contra las cuerdas. Toda nuestra ciencia, nuestra fuerza, nuestra inteligencia, nuestro controlo todo, programo todo y hemos pasado un tiempo donde no controlamos nada, no tenemos ni idea, ¿no? Y al final, Señor, ¿no te importa? ¿No? Y además con esa frase, Señor, es que no te importa, es un medio reclamo, ¿no? Y es verdad que el Señor permite la tormenta, ¿vale? Para que al final pues les termine diciendo, ¿qué pasa? ¿Que no tenéis fe? Pues no, no tengo fe. Vamos a leer otro evangelio que también es muy gráfico de lo que el Señor hace. Fijaros una cosa, este evangelio que vamos a escuchar está hecho inmediatamente después. Gracias.
Estamos en el capítulo 14 de San Mateo. El Señor multiplica los panes, guay. Le hacen la ola, estupendo, todo tal así. Y después de eso vamos a escuchar lo que hace. Del Evangelio según San Mateo. Inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí. La barca, que se hallaba ya muchos estadios distantes de tierra, era zarandeada por las olas, porque el viento soplaba en contra. A la cuarta vigilia de la noche, vino hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, viendo caminar sobre el mar, se turbaron y decían: «¡Es un fantasma!», y se pusieron a gritar de miedo. Pero al instante les habló así Jesús: «Ánimo, soy yo, no temáis». Pedro le dijo: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas». Le dice Jesús: «Ven». Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir la violencia del viento le entró miedo, y como comenzara a hundirse gritó: «Señor, sálvame». Jesús tendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». Cuando subieron a la barca, amainó el viento. Entonces los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, tocaron tierra en Genesaret. Palabra del Señor. Vamos, tú ya no vas a volver a escuchar el Evangelio de la misma forma. Eso te lo firmo. Este pasaje es precioso porque es un reflejo, pues eso, de lo que es nuestra vida, de lo que somos nosotros, ¿no? Hemos dicho que el lago es mi historia, es mi vida, es el lugar donde el Señor actúa, interactúa con cada uno de nosotros. Nosotros no creemos, como muchas religiones, que Dios se queda arriba, ¿no? Como el que le da cuerda a un muñequito, lo tira ahí y mira a ver qué hace hasta que se queda sin cuerda y se muere. Sino que nosotros creemos en un Dios, y esto no lo es nuestro, de los cristianos, sino de los hebreos, que es un Dios que interviene en la historia, que habla conmigo, ¿no? Y tan es así que en el Vaticano II se dice que Dios se revela a través de palabras y de obras. Y los hechos. Dios me habla. Y yo necesito, los que sois del Vaya Usted con Dios más asiduos, lo digo muchas veces, necesito escuchar la palabra de Dios para saber cómo actúa Dios, porque cuando yo apago el móvil, me voy de la iglesia, Dios actúa en muchas de las cosas que suceden, en otras simplemente son casualidades o cosas que pasan del día a día, pero necesito saber cómo actúa Dios. Y entonces este Evangelio nos muestra, pues eso, después de la multiplicación de los panes, después del éxito, el Señor obligó a los apóstoles a subir a la barca y los mandó por delante, ¿no? Que, como decíamos, es la forma más rápida de cruzar, sobre todo en aquella época. Coges el barco y te cruzas el lago en un pispás. Y dicen que se queda Jesús despidiendo a la gente y se va caminando por encima del agua. Dice que no avanzaban porque el viento era contrario, y en ese momento en que tu vida no va ni para adelante ni para atrás, así como estamos ahora, quietos, y aparece Jesús, ¿no? Y pensaban que era un fantasma. Y hay una cosa que sucede, no sé si luego le preguntaremos al guía, no sé si, a mí me venía una pregunta: ¿cómo es posible que si los griegos recorrieron todo, los fenicios recorrieron todo el Mediterráneo, el pueblo hebreo no tiró mar para adentro, teniendo el Mediterráneo? No es un pueblo marinero especialmente, o sea, el mar es símbolo de la muerte, porque ellos viven del campo y este agua no da vida, este agua mata. Por tanto, el agua es la muerte, no es un pueblo marinero, ¿no? Entonces, ver que hay alguien, ¿no? Siempre da miedo. Y que alguien va andando por encima del agua, tú dices, esto es un fantasma, porque todo lo que tú tiras al agua se hunde. Y hay acontecimientos, es la imagen de que nos morimos de miedo un montón de veces. Es la imagen del miedo. La noche, un fantasma, y se pusieron a gritar de miedo. Y en medio de la noche, en medio de nuestros miedos, y aquí no nos libramos ninguno, ninguno, vivimos en una sociedad que vive enferma de miedos, un montón de fobias.
con un montón de fobias, miedo a quedarme solo, miedo a espacios abiertos, la claustrofobia, la agorafobia, y además todo da miedo. Miedo a los gatos, miedo a los perros, miedo a no sé qué, miedo a quedarme solo, miedo a estar con gente, miedo a que me pregunten, miedo a que me miren, miedo a que no me miren, ¿no? Hablando una vez con alguien que trabaja en una farmacia, decía que las medicinas más recetadas en España son ansiolíticos y antidepresivos, dice, porque hay algo que no va bien en nosotros. No solamente son los dolores físicos, sino que vivimos con miedo. El miedo a la muerte, el miedo a sufrir, el miedo a que las cosas no sean como yo quiero. Y en ese miedo aparece Jesucristo. Y en ese miedo aparece Dios. ¿Y los apóstoles qué les da? Más miedo. Porque no saben qué es Él. Porque en eso que a ti y a mí nos da miedo, no sabemos que es el lugar donde Jesucristo está. Y solamente con Él, como Pedro, podemos andar por encima del agua. Por eso esa palabra que da Cristo de ánimo, no tengáis miedo, soy yo, lo necesitamos escuchar en todos los momentos en que nuestra vida no va ni para adelante ni para atrás. Yo a este evangelio le tengo un cariño muy especial porque yo hago a veces una cosa, ¿no? Cuando hay un momento de dificultad o de tal así. No es tampoco para hacerlo como a modo de juego, lo de abrir un evangelio y a ver por dónde sale, ¿no? Pero en momentos de mi vida muy cruciales ha sido el evangelio que me ha puesto el Señor. Ánimo, soy yo, no tengáis miedo. ¿Esta dificultad viene de ti, Señor? Venga, pues si viene de ti, para adelante. Si eres tú, como dice Pedro, que yo pueda ir por encima del agua. Como decíamos, Pedro es muy bocazas, ¿eh? Es muy echado para adelante, es de, venga, pues yo el primero. Ah, pues si eres tú, Señor, pues yo quiero flotar también. Y el Señor que lo ve, ay, me encanta, tiene un humor. Y dice, ven. Me imagino que le estaría diciendo lo demás, dice, el ratito que vamos a echar. Tú ven para acá. Y lo dice, lo describe perfectamente. Jesús empezó a mirarlo y iba andando y no se hundía. Yo me imagino a Pedro como diciendo, ira. Que no me hundo, ¿no? Se lo digo yo de broma, pero Pedro diría, no, esto no es lógico, yo me tengo que hundir. ¿Pero cómo es posible? Y dice que empezó a ver el viento, la tormenta, como diciendo, pero ¿tú has visto el viento? ¿Pero tú has visto la tormenta? Pero tal. Y se hunde. Aquí en la vida tenemos dos opciones. Este evangelio nos pone en medio de la realidad, de los miedos, que es lo que vive todo el mundo, del sufrimiento, que sí que nos alienamos, que decimos, como lo de los payasos de la tele. Yo pregunto, ustedes responden, ¿cómo están ustedes? Bien. Y un jamón. Digo jamón porque están grabando, iba a decir otra cosa. No lo he dicho. Que esto se está grabando, ¿vale? ¿Cómo están ustedes? Bien, así nos enseñan a decir, pero no está bien. En Colombia había un dicho que a mí me encanta. Dice, ¿cómo estás? Dice, bien o te cuento. Si quieres lo dejamos en bien o si quieres te cuento. Pues todo el mundo tiene su sufrimiento, su miedo, su todo. Y en ese momento tenemos dos opciones. O mirar a Jesucristo o te hundes. Porque si miramos las circunstancias, es que hace viento, es que llueve, es que no sé qué. Aquí cada uno, ¿ve? Anoche estábamos medio presentándonos y cada uno de forma espontánea. ¿Por qué? Porque al final todos tenemos un sufrimiento, ¿no? Me he quedado viuda, ¿no? Tengo una enfermedad, tengo un problema con un hijo. Llega un momento en que Dios nos pone contra las cuerdas, como hizo con los apóstoles. Sí, os queréis muy valientes, como ha hecho con la pandemia. Te voy a meter en la tormenta. Y el Señor los obligó a subir. Y cada vez que tú y yo nos ponemos en el sitio de Dios, nos venimos muy arriba, yo puedo, el Señor, esto como el niño que lo tienes todo de la mano y dice, yo puedo solo. Y tú como madre, ¿qué has hecho? Tira. Venga. Hasta que te estampas, ¿no? Y ahí es donde el Señor acontece y dos soluciones. O miras a Cristo o te hundes. ¿Es posible que yo me quede a flote en esto que yo estoy viviendo? Si no miras a Cristo, no. No hay tu tía. ¿Cuánta gente viene al despacho de la parroquia a hablar, a contar sus problemas, etcétera y tal así? ¿Cuál es la misión de los curas? Ponerte a Jesucristo delante y que tú lo mires. Y el Señor te tiene de pie. Y tú puedes ver y decir, si yo me tendría que hundir, si yo tendría que estar con el agua hasta el cuello, y el Señor me concede vivir con paz, lo que sea. Yo he visto, como sacerdote y como testigo, de gente que tendría que estar fatal y puede vivir con paz, enfrentar la muerte. Yo he visto gente morir santa que yo digo, yo firmo. Bueno, aparte de los 84 de José,
Yo firmo ciertas muertes que he visto. Una persona que se despertaba todos los días con el anhelo y decía, a ver si hoy el Señor viene a recogerme. Y con toda la alegría esperar al encuentro con el Señor y morir así. Y vivir con paz un montón de cosas. Una enfermedad, en fin. Vamos a hacer entonces un momento de silencio, ¿vale? El que quiera que se quede sentado, el que quiera que mire hacia el mar. Y, bueno, pues mira a ver. ¿En qué necesitas en tu vida mirar a Cristo? ¿Cuál es la tormenta en la que el Señor te ha metido? ¿O te tiene? ¿O te ha tenido? ¿O te meterá? Así que nada, hacemos un momento de silencio y luego terminamos con un canto. Bueno, vamos a terminar. Hay un canto que toca hacer aquí, sí o sí, que el canto del Tucas. Sí, en todas las iglesias se canta el Tucas y el Cale. El Tucas has venido a la orilla. Y el qué alegría cuando me dijeron, vamos a... Me queda con todo el mundo. Bueno, vamos a hacer el tú has venido a la orilla. Es verdad que muchas veces, de tan trillado como lo tenemos, ya como que cierras el oído y no escuchas. Y la letra es preciosa. Y es súper apropiado. Tú has venido a la orilla, no has llamado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca y junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Esto yo muchas veces lo digo como sacerdote, o sea, nuestra misión es cansarnos para que otros descansen, ¿no? Amor que quiera seguir amando, ¿no? En fin, yo creo que como todo el mundo se lo sabe, yo empiezo y lo hacemos todo. El Papa Juan Pablo II lo canta, ¿lo hemos oído alguna vez? Sí. Tú has venido a la orilla, has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Mis manos, mi cansancio y a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, y así me llamas.
mi nombre. En la arena he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.